Shalom, shalom familia. Quienes habla su hermano Rudolf Luis Reyes Morales de Venezuela, de la Quejilá de Yeshua HaMashiach. Saludos a la Quejilá, a mis hermanos de la Quejilá por supuesto y a los que están dispersos por este mundo. Quiero darle la gloria y la honra de vida a nuestro Abba, nuestro Padre Celestial, Yeshua HaMashiach, por permitirme estar aquí para poder hacer esta serie de audios, para que sea edificación a todos del cuerpo del creyente de Yehoshua. La honra y el honor, por supuesto, a nuestro Rey, a Él mismo, quien nos redimió, nos rescató y nos justificó por su obra en la cruz o en el madero. Y por supuesto, no hay mayor título y honor y gloria que poder estar en su presencia y humillado bajo su poderosa mano. Digo esto porque el estudio, el audio que voy a hacer para ustedes, que el Padre ha permitido hacerlo, tiene mucho significado para nuestros hermanos creyentes, y hoy entiendo lo que Él hizo y por qué Él nos llamó de esclavos de qué éramos, y ahora el por qué Él nos liberta. Tenemos que entender muchas cosas de lo que era el antiguo Medio Oriente, los acuerdos, los pactos, los convenios, cómo se hacían y el por qué a veces cuando la gente se le habla de esclavo piensa en nuestra mentalidad o en esta era, en este tiempo, que era un trabajo muy forzoso donde se vejaba y humillaba. Pero tenemos que entender su significado real. Por eso entonces es que quiero darle la gloria a nuestro Rey por lo que entendí y por lo que ustedes van a entender hoy o aprender, pues. Entonces no me queda más que, como siempre, de verdad, nuestro Padre, nuestro Abba. Vamos a hacer una pequeña oración. Gracias, Abba, bendito eres tú, Rey del universo, que nos permites una vez más el poder estar aquí en la Quejilá para hacer esta serie de audios para edificación del cuerpo del Mesías, para tu pueblo, Padre. Gracias porque tú eres bueno, misericordioso, y que tú puedas hacer resplandecer tu rostro y que tengas rajem, misericordia de nosotros y que tengamos shalom. Gracias, Padre. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Bien, como decía en esta pequeña introducción, ¿por qué se llama de esclavo a libres en el Mesías? Para entender esto tenemos que irnos al antiguo Medio Oriente, aún en el tiempo del mismo Abraham, después en el tiempo de Isaac o en el tiempo de Jacob, cómo eran los acuerdos, los pactos y la manera que tú tenías que servir a alguien, en este caso a una persona en común, y en qué creía esa persona en común. Digo esto porque cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, el Padre lo llama y le hace promesas, una de un hijo, la otra que heredaría una tierra y que haría un pacto con él, con esa nación y por todas las generaciones. Lo que el Padre estaba tratando era de redimir a la humanidad, pero quien comienza ese proceso realmente es Adán. Adán lo pierde cuando peca, viene la simiente de Abel y comete también digamos que su maldad, de Caín. Y el Padre, a través de la muerte de Abel y ese tercer hijo que tiene con Adán, comienza un proceso, digamos que de restauración, de Sem, de todos ellos, hasta el mismo Enoc, luego con Noé. Pero en ese tiempo, cuando le hablo de Abraham, los acuerdos en el Medio Oriente, cómo se manejaban. Un ejemplo de ello, y la mejor cita está en el capítulo de Génesis, capítulo 29. En el capítulo 29 de Génesis,
en el verso 18, y es cuando Jacob, no le habían cambiado el nombre todavía aún, Jacob se va a la tierra de Labán. Él allí se enamora de Raquel, pero su suegro, en este caso, los padres de Raquel y Lea, él le dice que él tenía que trabajar y él le dice, ¿y cuál será el salario? ¿Cuál será tu precio? Y él dice, lo podemos ver en el capítulo 29 de Bereshit, Génesis, verso 18. Y que dice, Jacob se había enamorado de Raquel, de modo que dijo, te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y le respondió Labán, mejor que te la dé a ti que dársela a otro hombre, quédate conmigo. Y que dice, así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron pocos días porque la amaba. Y dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi plazo se ha cumplido y deseo llegarme a ella. Entonces reunió Labán a todos los varones e hizo un lugar de un banquete. Pero sucedió que al anochecer tomó a su hija Lea y se la trajo, y se la dio a él. Y ella se llegó, y él se llegó a ella. Y Labán había entregado a su sierva Zilpa, su hija Lea, como criada. Llegada la mañana, he aquí, era Lea, y él le dijo, Labán, ¿qué es esto? ¿Qué me has hecho? ¿Qué has hecho conmigo? ¿No te serví 7 años por Raquel y me has engañado? Y Labán le dijo, no, sino que aquí no se hace, en nuestro lugar, no se hace de esta manera. Entonces él le dijo, dámela más joven antes que la primogénita. Completa la semana de esta y se te dará también la otra, por la labor que harás para mí otros 7 años. Es aquí a donde voy. Cuando una persona trabajaba para alguien y de repente no podía pagar las deudas, los compromisos, esta persona, al no poder honrar sus compromisos, el trabajo que tenía que hacer, digamos que de esclavo o de jornalero, era y eran 7 años. Eso lo vamos a ver también cuando entran a la tierra prometida y el Padre, cuando le da la Torá, en el libro de Baikra, en Levítico, él hace la referencia que son los ciclos shemitas. Y luego en el año Yovel, el jubileo, quedaba libre de toda deuda. Pero vamos, aquí está el principio. El principio es que la gente tenía que trabajar 7 años para esa persona y le era condenada la deuda. Entonces la deuda podría haber sido dinero o casa o algún terreno o algo donde esta persona no pudo pagar su compromiso, honrarlo, pero debía trabajar 7 años para esa persona. Luego de 7 años quedaba libre. Esos eran los acuerdos que existían en el Medio Oriente para esa época, aún en el tiempo de Abraham. Entonces, Abraham, Isaac, todos ellos, esos eran los acuerdos los pactos a la hora o los compromisos que tú te tenías que trabajar. Jacob tuvo que trabajar por Raquel 7 años. Labán lo engaña y él se da cuenta después del banquete, porque el banquete duraba una semana. Entonces él dice, bueno, dame la semana de compromiso y yo te serviré 7 años. Es decir, él la tomó esa semana, se llegó a ella, por supuesto se hizo esposo, fueron marido y mujer, pero tuvo que trabajar otros 7 años. Es decir, que Jacob tuvo que trabajar 14 años para poder llevarse a Raquel y a Lea, aún a sus criadas. Perdón. Entonces, en nuestra mente, hoy por hoy o en la actualidad, la gente piensa que ser esclavo era un trabajo forzoso o como cuando ellos estuvieron en Egipto. Y de este pensar es algo errado. Entonces ya entendemos este principio. El servir a alguien tenía que hacerlo por 7 años. Eso lo vamos a ver en el libro de Levítico, capítulo 25, verso 39.
¿Qué nos dice? Nos dice en capítulo 25, verso 39 de Vaikra, Levítico, si un hermano tuyo llega a ser también pobre junto a ti, que se vende y a ti no lo someterá a trabajo de esclavo, como jornalero, como residente estará contigo, hasta el año de jubileo te servirá. Está hablando en el año de jubileo que iba a ser libre, pero normalmente eran 7 años. De hecho, cuando vemos en la Torá, si cuando ellos salieron de Egipto, que le entregan la Torá, y alguien llegaba al pueblo de Israel, o la tierra que el Padre le estaba dando, dice que si se llegaba a alguien extranjero o extraño, o aún incluso de tu propio pueblo, tenía que trabajar 7 años para ti, pero tenía que dejarlo libre. Pero si la persona quería quedarse contigo, quedarse con su jefe, pues, porque le gustó la manera de trato hacia él como obrero, empleado o jornalero, esta persona tenía que ir a la puerta y él agarraba como un clavito y le hacía un agujero en la oreja, dando a entender que esta persona tenía propiedad. No lo busco la cita para ir adelantando, por eso está en el libro de, si mal no recuerdo, en el mismo libro de Números y Deuteronomio habla de esto. Y en el capítulo 22 de Levítico también, cuando un sacerdote tenía una persona que quería trabajar para él o para su casa, tenía que hacerlo durante 7 años, pero si esta persona se quería quedar, bueno, es lo que le estoy diciendo, tenía que ir a la puerta, le hacían, horadaban la oreja y le ponían un pendiente, es decir, como un zancillo, y dando a entender que tenía dueño. Entonces, pero debía de quedarse todo el tiempo trabajando, y si quería quedarse libre en el año jubileo, bueno, esa era otra cosa, pero él ya tenía dueño. Entonces, tenemos que quitarnos de la mente de que no era un trabajo forzoso, obligado. No, tú ibas a trabajar 7 años, por supuesto, jornadas laborales normales para la época. Hoy por hoy estos casos no se ven, pero cuando tú vas a una empresa te hacen un contrato. No te hablan de los ciclos shemitas y que en el año 50 vas a ser libre. Yo quiero hacer una referencia aquí importante. La Constitución de los Estados Unidos, cuando la hicieron bajo los principios torácticos. Quiero resaltar, si usted ve en los Estados Unidos, que cuando hay algún problema o alguna crisis, son periodos de 7 años. No voy a tocar ese punto, pero usted se da cuenta que son periodos de 7 años. Dando a entender que ese año debería de condenarse de deuda, pero todo lo contrario, es cuando la gente la endeuda, hay quiebra, hay una serie de situaciones que se cumple el ciclo, es lo que quiero resaltar. Entonces el pueblo de nuestro Padre perece por no tener conocimiento debido. Digo esto también porque en el periodo que tú eras esclavo o que tú tenías que trabajar esos 7 años, esa persona no solamente era tu dueño, sino que esa persona también tú tenías que reconocerle como que él era el proveedor tuyo, pero el Dios de él era tu Dios. Entonces, si tú te ibas a una región y te hacías esclavo de esa persona, no solamente eras tú esclavo de esa persona, sino que tenías que creer en el Dios de esa persona, porque era así que se manejaba en el mundo antiguo, pues digamos así, en el Medio Oriente. Por eso lo podemos ver cuando el pueblo de Israel va cautivo a Babilonia. ¿Por cuántos años? Por 70. Porque ellos no dejaron descansar la tierra durante esos 490 años. Si usted lo divide, eso le va a dar los ciclos shemitas. Y eso eran 70 años. Por eso fueron cautivos el pueblo de la casa de Judá. Eso está en el libro de Nehemías. Y cuando usted ve, ellos fueron esclavos de Nabucodonosor, pero la diferencia era la siguiente, que ellos no creían en el Dios de Nabucodonosor. Usted lo puede ver en Daniel, que no comió la comida de él, pero tuvo que servir a quien,
a Nabucodonosor y a toda su corte y a todos sus ministros. Sin embargo, podemos ver las pruebas que pasó Daniel, porque el Padre inclusive le dijo al pueblo de Israel, en Jeremías está la cita, y dice, si tu pueblo se va a Egipto, allá los voy a humillar. ¿Por qué? Porque el Padre había prometido cuando los sacó de Egipto que nunca más regresarían a Egipto. Pero el pueblo se fue y el Padre no los mandó. Sin embargo, el Padre le dice, pero si ustedes, eso está en Jeremías 44, si mal no recuerdo, si ustedes se van a Babilonia, yo les voy a proveer, yo les voy a cuidar, yo les voy a cuidar sus hijos. Durante esos 70 años no les van a hacer falta de nada. ¿Por qué? Porque iban a servir al Dios de Babilonia, iban a Babilonia cautivos, más no servir. Lo que quiero hacer referencia son los ciclos. Otra cita que quiero poner aquí es Segunda de Reyes, capítulo 4. ¿Qué nos dice Segunda de Reyes, capítulo 4? Verso 7. Y ella se fue y le dijo al varón de Dios, y él le respondió, ve, vende el aceite y paga tu deuda y vive a tus hijos y de todo lo que te sobre. Aquí sucede lo siguiente. Vamos a leerlo de alumna para poder entender y lo que quiero resaltar. Mira lo que dice. Una cierta mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Ahora, un acreedor ha venido a tomar a mis dos hijos como esclavo, aquí oiga, como esclavo suyo. Y Eliseo le dijo, ¿y qué haré por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? Y ella respondió, tu sierva no tiene sino en tu casa sino una vasija de aceite. Y él le dijo, vete a pedir vasija a todos tus vecinos, y vasija, pide prestado, no pocas. Luego entrará, cerrará la puerta, y tras de ti, tras de tus hijos, y echa todas esas vasijas, e irás poniendo aparte las que estén llenas con aceite. Y la mujer se alejó, y después cerró la puerta tras sí y sus hijos, y ellos se acercaban y ella vertía. Y sucedió que cuando las vasijas estaban llenas, dijo el hijo suyo, acércame otra. Y él le respondió, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Y ella fue y se lo dijo al varón de Dios. Y que le dijo, ve, vende el aceite, paga tu deuda y vive tus hijos de lo que sobre. Si usted lee el pasaje, lo que quiero resaltar es que iban a ser esclavos, y te iban a ser esclavos por 7 años. Porque ha venido un acreedor. Es decir, él tenía motivos para ir a la casa de esta persona, porque su esposo no hizo bien el uso de sus bienes. O no estoy diciendo que hizo un mal uso, pero de repente lo iba a utilizar, pero lo cierto es que murió. El acreedor en este caso puede ser el Dios de la persona a que va a servir. Entonces ellos iban a servir durante 7 años. Ese era el periodo que iban a servir para poder pagar las deudas. Y dependiendo de lo que había pedido. Porque si eran terrenos y otras cosas, era en el año jubileo que tenían que dejarlo suelto. Entonces lo que quiero resaltar es que esos eran los tiempos o los periodos que se establecía para que una persona fuera esclava, jornalero o empleado. Y ese era el tiempo que debía mínimo cumplir para poder cancelar sus deudas y esta persona dejarla tranquila. Si era en terreno, como dije, y casa, era en el año jubileo que tenía que cobrarlo, es decir, 49 años después. Entonces, ya tenemos esto como principio, como base. Y hay otra cita que quiero mostrar también para resaltar lo que estoy diciendo. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 8. Mira cómo comienza el 8. Y Eliseo había hablado a aquella mujer a cuyo hijo había resucitado, diciendo, levántate y vete tú y de tu casa, y vive donde puedas, porque Jehová ha llamado al hambre, la cual vendrá y tendrá esta tierra por 7 años. Oiga, 7 años. Y va a haber un momento de escasez. Y Eliseo le está diciendo a la mujer que se vaya. Pero mira lo que sucedió. Y se lamentó la mujer e hizo conforme a la palabra del varón de Dios, de Jehová, y se fue lejos de su casa, y habitó como extranjero en la tierra de los filisteos durante 7 años. Sucedió que al cabo de los 7 años
la mujer volvió de la tierra de los filisteos y salió para implorar al rey por su casa y por su terreno. Y el rey hablaba a Jeiz y su siervo el varón de Dios diciendo, cuéntame ahora todos los prodigios que ha hecho Eliseo. Y sucedió que mientras él contaba al ver al rey cómo había resucitado al muerto, he aquí la mujer a cuyo hijo había resucitado llegó implorando al rey por su casa y por su terreno. Entonces dijo Jeiz, mi señor, el rey, esta es la mujer y este es su hijo, quien Eliseo resucitó. Entonces el rey le preguntó a la mujer y ella le contó. Después el rey le asignó un oficial y la corte diciendo, restituye todo lo que tenía y todos los frutos de su cosecha del campo, desde el día que dejó al país hasta ahora. Es decir, les estaban devolviendo sus bienes. ¿Durante qué tiempo? 7 años. Entonces ya sabemos que el mínimo de tiempo que tú ibas a ser esclavo era ese tiempo. Si usted va al libro de Génesis, otra vez en el capítulo 41, cuando José le está interpretando los sueños a Faraón, que dice que Faraón veía que subir 7 vacas del río. Vamos a leerlo. ¿Qué dice? Y al final de los 2 años sucedió que Faraón soñaba y he aquí que estaba en pie junto al Nilo. Y del Nilo subían 7 vacas gordas y de su hermoso aspecto que apacentaban el juncal. Tras ellas subían del Nilo otras 7 vacas de mal aspecto y juntas de carne y se apacentaban junto a aquellas vacas a la orilla. Y las vacas de mal aspecto y en juntas de carne devoraban a las 7 vacas gordas de su hermoso aspecto. Y despertó Faraón y se volvió a dormir y soñó su segunda vez 7 espigas gordas y de buenas crecían un mismo tallo. Sin embargo, hay ahí otras 7 espigas menudas resecas por el viento oriental brotaban después de ellas. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas llenas gordas. Y el faraón se despertó de su sueño y ya sabemos la historia. José lo llevan, lo sacan de la cárcel y él interpretó el sueño. ¿Qué hubiera pasado si José no hubiese interpretado el sueño correctamente? Tenga cuidado con los sueños, amigo. Cuando el Padre habla a través de sueños es porque está dando algún mensaje y no podemos ignorarlo. Pero lo importante era que él veía 7 ¿qué? Vacas. Tiene que ver con números completos y esos números tienen un significado. Usted lo puede ver los 7 días de la creación, las 7 fiestas, los 7 días de panes sin levadura. Aún Naamán, cuando fue sumergido en el Nilo, ¿cuántos días fue? Se sumergió en ese día 7 veces. La lámpara de la menorá, ¿cuántos brazos tiene? Son 7. Son el espíritu de Jehová, el Binah, Jomá, todos ellos. Los mismos colores del arco iris son 7. Entonces no es casualidad que ese número esté allí. Entonces, porque tiene que ver con lo que le estoy explicando. Entonces, el valor numérico es importante a la hora de servir a quién vamos a servir. Ya nosotros, por lo que hizo el Mesías, fuimos hijos y nos adoptó. Sin embargo, esto es lo que quiero ir explicando poco a poco. Vamos al libro de Lucas, capítulos 15, del 1 al 19. ¿Qué pasa allí? En el capítulo 15, en el verso 11 en adelante, es la parábola del hijo pródigo. Y el menor, ya sabemos, que él se va, desperdicia su herencia. Cuando regresa, él le dice, en el verso 10, ya le voy a decir. El verso 13. Después de muchos días, el hijo, el menor, recogiendo todo, partió hacia ¿qué? Hacia un país lejano, y malgastó allí su herencia, viviendo perdidamente. Y cuando le había gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquel país, y comenzó a pasar necesidad. Y se fue, y se arrimó a uno de las ciudades de aquel país, quien lo envió a los campos a apacentar cerdos.
y se ansiaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros, oiga, cuántos jornaleros tiene mi padre y tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Vea la palabra, jornaleros. Él dice, el 18, me levantaré, iré a la casa de mi padre y dice, he pecado contra ti y contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y entonces dice que se levantó y se fue. Eso tiene que ver con la parábola del hijo pródigo. Yo les recomiendo una serie de audio que está en la página de Yo Soy, por este servidor, volviendo a la casa de mi padre, la serie 1, que es donde explico la bendición del primogénito, la restauración de las dos casas, de Judá e Israel, dispersa, mezclada, y cómo el Mesías la restauró, y aún las fiestas que están allí, que son las fiestas proféticas, de donde sucedieron ya 4 eventos cuando vino el Mesías, faltan 3 por cumplirse, que tiene que ver con su venida, el tiempo del juicio y cuando entremos a la boda del Cordero. Yo le recomiendo esa serie de audios para que usted pueda entender aún estos 7 ciclos, estos 7 años. Entonces, ¿qué le dicen en el verso 19? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme uno de tus jornaleros. Cuando él está diciendo ahí que le haga uno de los jornaleros, le estaba diciendo, hazme uno de tus esclavos. Y le está diciendo, yo voy a servirte por 7 años. Y yo así pagaré el daño que hice, que malgasté la herencia, pues. Entonces, esa era la condición y esa era la mentalidad, que donde tú ibas a servir 7 años para poder cumplir tu condena. Ahora, en el capítulo de Lucas, en el capítulo 7, en el verso 41, hay una condición allí. Perdón, Lucas, ya me equivoqué, perdón. Ya le digo la cita. Sí, perdón, era que estaba en el libro de Marcos. Es Lucas 7, verso 41, capítulo 7 de Lucas, verso 41, dice, cierto acreedor tenía 2 deudores, y uno debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. ¿Cuál de ellos, pues, amará más? Y le dice, respondió Simón, dijo, pienso que quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Entonces él empieza a decir, ¿estás viendo, Simón, que esta mujer, pero está hablando de 2 deudores? Cuando está hablando de un acreedor, está diciendo una persona que va a tener un dueño por el tipo de deuda. El Mesías, al ir al madero por nosotros, y tú reconociéndole, igual que yo, como rey soberano, que Él pagó ese precio que le estoy diciendo, de rescate, que nos redimió, que nos justificó, y que tú no podías pagar ese precio. Él pagó ese precio por ti. Hay una expresión que está en el libro de Corintios que a mí me gusta, y siempre tuve la inquietud, y era la siguiente. Cuando dice, y Él siendo rico, se despojó de su riqueza. Lo que está diciendo, yo pagué cada uno de ustedes de esa esclavitud que el diablo, Hasatán, tenía con ustedes, donde yo me despojé de todo lo que tenía como hijo, como rey. Y yo me despojé, pagué ese precio para que tú fueras libre. Libre de no solamente 7 años, libre de alguien que te oprimía, que era digamos que un rey malvado, porque no es rey, él es diablo, él es Satán. Por eso es que se le llama el acusador, porque él dice, mira, él tiene deuda, él tiene compromiso, aún no se ha desligado de esto, sigue haciendo esto. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda, de lo que hizo el Mesías. Cuando el Mesías hizo eso en el madero, por usted y por mí, fue el precio. Cuando usted busca esas palabras, ¿qué significa en el hebreo? Precio de rescate es que te redimió, te justificó, te hizo libre de un sistema opresor, y que cuando él se consigue, la mujer samaritana, cuando le dice, 5 maridos has tenido que tienes en casa, no es tu marido, él le está diciendo, todos los reyes que han estado en imperio
Roma, Persia, los medos persas, Grecia, aún Babilonia y Egipto, se está refiriendo a eso, que el pueblo de Israel adoró a esos dioses y tenían un amo, un dueño, y le está diciendo eso a la mujer. Y el precio que el padre hizo por sacarlo de Egipto, llevarlo al Sinaí, entregar la Torá, y que no voy a decirlo de una manera, bueno, se equivocaron, y nosotros nos hemos equivocado, y el Mesías es ahora nuestro rey. Cuando Pablo dice, y yo soy esclavo del Mesías, se está refiriendo a esto, que él tiene un verdadero rey, que él es verdaderamente libre, porque los otros dioses y que supuestamente te proveían la comida y todo ello eran sistemas opresivos, y el único que ofrece una vida eterna es Yeshua. Y eso es lo que nos está diciendo en esta enseñanza, que usted pueda entenderla y que podemos digerirla. Y eso fue lo que hizo el Mesías. Vamos a continuar. Quiero ir al libro de Corintios, capítulo 7, verso 21. Entonces, fíjense, en 1 Corintios, capítulo 7, verso 21, dice, ¿fuiste llamado siendo qué? Esclavo. Eso es lo que le estoy diciendo. Entonces, siendo esclavo de quién? De un sistema opresivo, en este caso era Roma, que dominaba en Corintios, donde el emperador o César, tú eras esclavo de ese sistema, donde supuestamente era tu Dios, te proveía el alimento y tú tenías que servirle a Roma. Pero en el Mesías, que era verdaderamente libre, dice, no te preocupes porque también puedes llegar a ser libre. Más bien aprovéchate, porque el que fue llamado por Yeshua siendo esclavo, libertó el Señor Yeshua. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Mesías. Fíjese lo que está diciendo. Te sacó un sistema, ahora sí eres esclavo del Mesías, pero eres libre, porque es el único que ofrece vida, el único que te ofrece todos los beneficios. En cambio, los sistemas mundanos para nada te ofrecen algo bueno. Todo lo contrario, y eso es lo que quiere el diablo, tener este esclavo. Y por eso eres libre en el Mesías. Ahí mismo, en 1 Corintios, capítulo 6, el verso 20, porque fuiste comprado por precio. A eso es lo que yo me refería. Él pagó ese precio. Por tanto, Dios en vuestro cuerpo. ¿Cuál? En el Mesías. ¿Y cuál es el cuerpo? Tú. De hecho, en las ofrendas, en la parashá que vimos del libro de Levítico, hay una parte donde tú podías redimir si había dado un uso indebido de repente a algo que no pudiste hacer, o algo que tuviste que agarrarlo de ahí. Tú tenías que dar un rescate. Bueno, el Mesías dio ese rescate también por ti. El Mesías pagó cada una de esas ofrendas por nosotros, para hacernos libres de esos sistemas opresivos, que ahora somos libres en Él. Vamos al libro de Juan, capítulo 8, verso 32. ¿Qué nos dice? Mire, el 31. Decía entonces Yeshua a los judíos que le habían creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, en lo que está diciendo en mi palabra, que yo soy ese hombre, soy verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Y conoceré la verdad, y la verdad los hará libres. Esa era la verdad, y esa es la verdadera libertad. Él, el Mesías. Vamos al libro de Gálatas, ya vamos terminando. Gálatas capítulo 3, verso 28 en adelante. ¿Qué nos dice? Vamos a leer el 23 en adelante. Y antes que viniera la fe, estamos encerrados bajo la ley, inconfinados para la fe que iba a ser revelada. Es verdad, estamos bajo la ley. Y seguimos, y la ley sigue siendo vigente para nosotros. No es que ahora está anulada la ley, no, eso no es así. Vivimos por la ley, porque ese es nuestro, ¿cómo se llama? Nuestra constitución, y ahí están todos los decretos, ordenanzas, como tenemos que vivir, que en el Mesías, los rescates de precios, de ofrendas, y de animales y vegetales, esas 5 ofrendas que están allí, Él las pagó por nosotros. No significa que tenemos que volvernos locos para hacer lo que nos da la gana, no, todo lo contrario. Tenemos que cuidar ese acto que hizo el Mesías. Pero el 23 que nos dice, encerrado bajo la ley, confinado para qué, la fe que iba a ser revelada. Así que la ley ha sido vuestro tutor hasta el Mesías, por supuesto, para que por medio de la fe
fuéramos declarados justos y habiendo la fe, ya no estamos bajo un tutor. No está diciendo que ya no estamos bajo un tutor en el sentido de la que la ley fue, como han interpretado mal, que fue abrogada, sino que el Mesías nos llevó hasta la ley y que esa ley tenemos que cumplirla. ¿Por qué? Porque eso es nuestros ojos, pues, para poder vivir, para poder caminar en la Torah. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en el Mesías, porque todo lo que fuiste bautizado en Yeshua, el Mesías, está revestido. Donde dice, no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos somos uno solo en quién, en el Mesías. Por lo siguiente, existían como una especie de clases sociales, donde habían esclavos, donde habían libertos, donde habían libres supuestamente, habían plebeyos y estaban los senadores. Y cada uno de ellos tenía, como quien dice, ciertos privilegios. El esclavo y el libre no tenían nada que buscar. Y si tú tenías terreno o tierra, era una persona que pudiera ser influyente sobre esa sociedad bajo la vista o la óptica de Roma. Pero en el Mesías, por eso es que está diciendo, no hay judío, ni griego, ni todos somos libres, porque Él nos liberó de toda presión y ese es el verdadero sistema, que ahora tenemos un rey que es Jehová de los ejércitos y su hijo nos liberó de todas esas cosas que nos habían engañado, que ahora sí somos verdaderamente libres en el Mesías. Mire, en Gálatas capítulo 4, el verso 21 en adelante, ¿qué nos dice? Decidme lo que deseáis estado bajo la ley, no poner atención a la ley. Bajo la ley está hablando, las obras de la ley, que es otra cosa. Y aquí lo que está hablando de la alegoría de Agar y Sara, donde una nace en el monte Sinaí y la otra viene la que desciende de la nueva Jerusalén de los cielos. Lo que está diciendo que la que desciende de los nuevos cielos, de que es Jerusalén, es de a través de Abraham, Isaac y ahora en el Mesías, en Yeshua. De que somos libres porque eso es lo que nos dio el Padre. Nadie puede tomar, como dice Agar, que quieren tomar las cosas, el mundo árabe, el mundo musulmán, que tiene que ver con Enoch y Roma, donde quieren ellos tomar y hacerse dueño de que esa tierra le pertenece a ellos. No es así. Y que nosotros somos la verdaderamente libres por la obra que hizo en el Mesías. Eso es lo que está diciendo. Que ahora usted y yo somos verdaderamente libres de cualquier sistema. Y que ahora nuestro Rey, nuestro Padre y nuestro dador de vida es el Padre y Yeshua. El 5, el verso 1 que nos dice ahí de Gálatas, el mismo. Para libertad nos libertó el Mesías. Ahí está. Esta pues fue firme y no está ahí otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Hermano, nosotros no tenemos que estar ni para atrás, no, todo lo contrario. Cuando digo hacia atrás, es retroceder a cosas que no tienen sentido en nuestras vidas. Todo lo contrario, si el Mesías nos liberó de todo sistema y que ya tú no eres esclavo de nada y que tú no tienes que cumplir esos ciclos repetitivos de 7 años y que realmente te adoptó, te compró y pagó un precio de rescate. Hermano, eso es una obra muy fuerte que el Mesías pagó por todos nosotros, para que le reconociéramos como Rey, como Señor y amo de nuestras vidas. Colosenses, vamos terminando. Colosenses, capítulo 3, el verso 11, ¿qué nos dice? Donde no hay griego, ni judío, ni circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que en el Mesías somos todos. En el Mesías somos todos. Cuando está hablando de circunciso y incircunciso a la hora de recibir al Mesías, es válido. Pero tú con el tiempo vas a entender que vas a tener que hacerte la circuncisión. Te recomiendo un audio que está ahí del Mori Aarón en la página. Pesa y circuncisión, que es un audio que se lo recomiendo. Primera de Pedro 2.16, ya vamos terminando. Oiga, lo que le decía, que no podemos hacer lo que nos dé la gana, pecar, no, porque ya el Mesías nos liberó, no, eso no es así, tenemos que cuidar nuestra redención. Como libre, pero no como teniendo la libertad para que la capa de malicia, sino como siervo, ¿de quién? De Elohim, de Jehová,
Hermanos, tenemos que cuidar esto. Y quiero explicar algo que está en el libro de Apocalipsis. En el capítulo de Apocalipsis, capítulo 13, en el verso 10 y 17 en adelante, se va a implementar un sistema donde en los últimos tiempos tiene que ver con el periodo que se le conoce como los talones del Mashiach. Les recomiendo ese audio por el Mori de Aarón, que tiene que ver con el periodo de la gran tribulación, donde va a ser un periodo de 7 años, y a la mitad de esos 7 años, a los 3 años y medio, va a comenzar la gran tribulación, pero también donde la gente no va a poder comprar ni vender, hacer nada, al menos que supuestamente adoren a la bestia. Cuando el pueblo de Judá y los levitas y Benjamín fueron cautivos a Babilonia, Daniel y ellos fueron expuestos a que adoraran dioses ajenos, y ellos no adoraron. ¿Y qué pasó? El Padre los liberó. En ese periodo el Padre va a liberar a aquellos que se mantengan fieles. Pero sin embargo, si nos tocara, en este caso, morir por el Mesías, ya yo sé a qué atenerme. Lo que me ofrezcan ellos, yo no lo voy a aceptar. No lo voy a recibir. Porque sé quién me liberó, quién me libertó, y lo estoy diciendo en este audio. El precio que pagó el Mesías para que usted verdaderamente fuera libre. Y Daniel y sus amigos, a Daniel lo echaron en un horno de fuego. ¿Por qué? Porque cuando usted lee en Isaías, cuando las aguas no te anegarán, era porque el mundo antiguo, para juzgar a la gente, lo echaban a río, a mar o a lagos, y hasta lo ataban. Si salía, flotaba, era libre, no tenía culpa, pero si se hundía era culpable. Si no sabía nadar, bueno, se hundía. Para ello era culpable. Por eso es que el Padre dice, cuando en los últimos tiempos, el segundo éxodo más grande, recoja a sus hijos, el mar se abrirá, porque no te va a juzgar cualquier persona, ni cualquier dios. El Padre le está diciendo a todos esos dioses que han engañado a la humanidad, esos son mis hijos, y van a pasar por el mar, por río y por lagos. Y cuando dice el fuego no lo quemará, es a eso lo que vivió Daniel. No lo tocaron, no se quemaron. Los liberó, y a usted lo va a liberar de la prueba que va a vivir la humanidad. Porque lo dice en el mismo libro de Apocalipsis, te cuidaré en el día de la prueba. Entonces usted no tiene por qué temer, porque ya usted sabe la condición que hizo su Mesías, su Rey, y lo que hizo el Padre a través de la Torá y de los profetas, que lo anunció y que lo sigue anunciando. Usted es verdaderamente libre, no hay griego ni judío ni nadie. Usted fue adoptado, usted fue comprado por precio, por rescate. Usted es libre de cualquier sistema. Y era así como se veía en el mundo antiguo. Hermano, yo espero que esto le haya servido de bendición. La cita que le di de Apocalipsis es Apocalipsis capítulo 13, del verso 17 en adelante. Yo espero que le haya ayudado y haya sido de edificación este audio, y que usted pueda entender que usted es verdaderamente libre, como yo lo soy, en Yeshua HaMashiach.